안녕하세요, hola, ¿cómo están? Hoy les voy a estar enseñando sobre las partículas wa, hago, irán, en coreano. Bueno, empecemos. Partículas wa, hago, irán. Como ven aquí, hay tres tipos de partículas que se usa para enumerar más de dos sustantivos y las cuales son partículas wa, hago y irán. Los tres tienen el mismo significado de y o con alguien y naturalmente son intercambiables, pero wa y kwa es más formal que entre los tres que sería irán, es más coloquial que los otros dos. Wa, kwa en general se usa en la lengua escrita o lengua formal u oficial. En la lengua hablada usamos ambos de irán, y hago. O sea, que cuando escribimos, sí, escribimos más el wa, kwa también, sí, igual obviamente utilizamos el irán, y hago también cuando escribimos, pero cuando estamos hablando utilizamos más irán, sí, irán y hago. En la forma hablada entonces utilizamos más esto. Dice, sustantivo que termina en vocal. Se agrega wa, hago, irán después de un sustantivo que termina en vocal. Por ejemplo, Ana y Juan se lavan las manos. 아나와 호환이 손을 씻어요. 아나하고 호환이 손을 씻어요. 아나랑 호환이 손을 씻어요. Entonces, cuando estamos utilizando el wa, hago, irán, es cuando el sustantivo termina en vocal. Bueno, sustantivo que termina en consonante final. Vemos, se agrega el kwa, hago o irán después de sustantivo que termina en consonante final. ¿Por qué en las dos vemos el hago? Es porque el hago, el y o con alguien, ¿verdad? Se utiliza en las dos formas, en cuando termina el sustantivo en vocal o en consonantes. María se encuentra a Juan y a Ana. 마리아가 juan과 아나를 만나요. 마리아가 juan하고 아나를 만나요. 마리아가 juan이랑 아나를 만나요. Todo significa que María se encuentra a Juan y a Ana. ¿Qué es lo que se diferencia? El qua se utiliza cuando termina en consonante final y el wa se utiliza cuando termina en vocal. Y el irán, como vemos aquí, utilizamos cuando el sustantivo termina en consonante final y el ran del anterior lo utilizamos cuando termina solo en vocal. Dice, como partícula de conjunción, unir dos palabras. Se usan para unir el sustantivo anterior y el posterior con mismo atributo. Por ejemplo, flor y árbol, que podemos decir 꽃과 나무, como vemos 꽃과 나무, 꽃하고 나무, también 하고, y 꽃이랑 나무. ¿Qué se dijo? Que todos los tres significa flor y árbol. árbol y flor, 나무와 꽃, 나무하고 꽃, 나무랑 꽃.
Como vieron aquí, la diferencia es que la palabra co terminó en consonante final, ¿sí? Como ven, por eso se utilizó el 꽃과, 꽃하고, 꽃이랑. Y damu, la palabra damu, que es árbol, terminó en vocal. Por eso está utilizando el wa, hago, como dije, que se utilizan los dos. Y el damu, que terminó también en vocal y está utilizando el ran. Unir más de dos palabras. Para unir más de dos palabras, debe usar la partícula con cada palabra, excepto la última palabra, y debe usar un tipo de partícula. No se puede mezclar diferentes partículas en una oración. Por ejemplo, para decir, me gustan las frutillas, los melones, las naranjas, los limones y los duraznos. En el primer ejemplo, la oración utilizamos 나는 딸기와 레몬과 오렌지와 레몬과 복숭아를 좋아해요. Se utilizó el wa, qua, porque wa, qua es lo mismo, solo que la diferencia es que el wa lo utilizamos cuando termina en vocal y el qua cuando termina en consonante final. En la última palabra de 복숭아, en esta parte, ¿sí? Que es durazno, no se usa guacua, ¿sí? Ya tenemos que estar agregando una partícula, en este caso que sería una partícula 를, que indica el objeto directo. Para decir, en otra forma, 나는 딸기하고 멜론하고 오렌지하고 레몬하고 복숭아를 좋아해요. En este caso estuvo utilizando el hago. Como les dije, el hago no cambia ninguna de las dos formas, sigue igual. La misma cosa que sigue es que aquí también en la última palabra no lo agregamos más el i, sino la partícula. Muy bien. Aquí. 나는 딸기랑 메론이랑 오렌지랑 레몬이랑 복숭아를 좋아해요. Aquí también se estuvo utilizando irán, ¿verdad? Y la palabra 복숭아, el último, no se lleva. Entonces, en todas las palabras finales, en la última palabra, no lo colocamos más el i. Y aquí, ¿por qué se utilizó ran, irán, irán? Porque también irán son la misma cosa. Solo que la diferencia es, muy bien, que el ran se utiliza cuando termina en vocal y irán se utiliza cuando termina en consonante final. Aquí hay una cosa para tener en cuenta. Dice, pero 나는 딸기랑 메론하고 오렌지와 레몬하고 복숭아를 좋아해요. Aquí se mezcló todo. El ran, hago, wa y hago está incorrecto. ¿Sí? Siempre cuando queremos nombrar más de uno debemos utilizar uno solo. Por ejemplo, si empezamos a utilizar wa, qua, en todo lo que mencionamos debemos usar el wa, qua. Si nombramos más de uno con el hago, tenemos que utilizar solamente el hago. Y si utilizamos el irán, orán, solamente debemos usar el irán, irán. O sea, que significa que tienen que unificar con uno solo. No se puede mezclar los tres. ¿Está bien? Seguimos viendo. Ana, María, Juan, Martín y Suji comen las frutas. ¿Cómo se dice? 아나와 마리아와 Juan과 Martín과 수지가 과일을 먹어요. ¿Qué pasó en este caso?
también la misma cosa, se utilizó el wa, kwa, dependiendo si la palabra termina en consonante final o en vocal. Y en este caso, colocó la partícula ka, ¿verdad? Para terminar la oración. O sea, para la última palabra le colocó la partícula i, ka, que indica el sujeto. Aquí vemos Ana하고, 마리아하고, Juan하고, Martin하고, 수지가 과일을 먹어요. La misma cosa también se utilizó el 하고 y se utilizó la partícula ka. Ana랑, 마리아랑, Juan이랑, Martin이랑, 수지가 과일을 먹어요. Se utilizó 이랑 dependiendo si cuando que termine en consonante final o vocal. Y se utilizó la partícula iga. Pero aquí también, como les dije, estaría incorrecto mezclar wa, 랑, kwa, hago, estaría mal. Como les dije, que se tiene que unificar. Bueno, ¿qué es lo que hubo la diferencia? Hubo diferencia de partícula agregada finalmente. Significa que, aquí lo que queremos mostrar es que se puede usar con la partícula iga también y el ¿verdad? También, o 는 también podríamos usar dependiendo del contexto. Aquí dice partícula de caso adverbial. Se usan para indicar que es objeto de llevar a cabo algo juntos. ¿Qué significa conjunto? Normalmente se usa con las palabras 같이 o 함께, que ambas significan juntos o junto a. Para decir 수지 está con Ana, decimos 수지가 아나와 함께 있어요. Como les dije, 함께 significa juntos y wa porque la palabra Ana terminó en vocal. 수지가 아나하고 함께 있어요. Como les dije, el hago se utiliza en los dos, sin importar que termine en vocal o en consonante final. 수지가 아나랑 함께 있어요. En este caso también se utilizó 랑 porque terminó en vocal. Muy bien, si terminaba en consonante final, estaría utilizando el kwa y irán. Bueno, los tres significan lo mismo, ¿sí? No se confundan eso, o sea, ¿qué significa el wa? ¿Qué significa rang? No, significa lo mismo. Aquí les muestro el ejemplo cuando termina la palabra en consonante final. Suji mira una película junto Juan. ¿Qué podemos decir? 수지가 o junto con Juan también podríamos decir 수지가 Juan과 같이 영화를 봐요. Como les dije, 같이 también es junto, ¿sí? 수지가 Juan하고 같이 영화를 봐요. 수지가 Juan이랑 같이 영화를 봐요. También los tres tienen el mismo significado, solo que aquí se utilizó el qua porque Juan termina en consonante final. 하고, que como les dije, se utiliza en las dos. Y irán también porque la palabra Juan termina en consonante final. En oraciones interrogativas. Dice, para preguntar se agrega 누구 delante de 와, 하고, 이랑, ¿sí? Para decir con quién. 누구 es quién, pero para decir con quién deberíamos agregar 와, 하고, 이랑. Bueno, ¿con quién? Para preguntar con quién podemos decir 누구와, 누구하고, 누구랑. La misma cosa significa, ¿sí? Por ejemplo, si pregunto, 누구와 여행을 가요? Estaría significando con quién va del viaje, ¿verdad? Para decir,
누구하고 점심을 먹어요? ¿Qué significa? ¿Con quién almuerza usted? 아나가 누구랑 도서관에 있어요? ¿Con quién Ana está en la biblioteca? 카렌이 누구랑 극장에서 영화를 봐요? ¿Con quién mira Karen una película en el cine? Como vieron aquí, 누구와 누구하고 누구랑 todo significa con quién. ¿Está bien? Vemos aquí. Comparación partícula de conjunción y partícula de caso adverbial. La partícula de conjunción se usa para unir dos o más sustantivos o pronombres en mismo atributo. Por ejemplo, Karen y José, ¿verdad? Son los sujetos. 하고 significa y. Ejemplo, 누가 결혼해요? Aquí pregunto, ¿quién se casa? Y lo respondemos, 카렌하고 호세가 결혼해요. ¿Qué significa? Karen y José se casan. La partícula del caso adverbial se usa para indicar la persona o animal con quien el sujeto realiza la acción. Karen es el sujeto y José es el adverbio. 하고 significa con alguien. Entonces, 카렌이 누구하고 결혼해요? Está preguntando con quién se casa Karen. Aquí lo podemos responder, 카렌이 호세하고 결혼해요. Bueno, aquí como les mostré cómo utilizar el y o con alguien. Obviamente podemos utilizar el ran, irán o wa, qua, dependiendo si termina en vocal o en consonante. Espero que les haya gustado la clase de hoy y nos vemos en la próxima clase. ¡Adiós!